Hola y bienvenidos a la comunidad del nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de electrónica, vamos a pasar de la teoría de la universidad al campo de batalla del diseño de hardware real. Muchos de nosotros estudiamos los circuitos digitales básicos, las puertas AND, OR, NOT. Son los ladrillos de Lego del mundo digital. Pero construir un rascacielos requiere mucho más que saber cómo encajan los ladrillos. En la práctica, el diseño de hardware digital implica un nivel de detalle y consideración que va mucho más allá. Nos enfrentamos a circuitos de soporte, a la lógica de pegamento que une los grandes chips, a los subsistemas de gestión e incluso a pequeñas pero cruciales funciones como la traducción de niveles de voltaje en interfaces de altísima velocidad. Diseñar cualquier sistema digital se reduce a una cosa fundamental: hacer que los circuitos digitales de un chip se comuniquen de manera fiable con los circuitos de otro chip. Y para que esa comunicación funcione, todos los involucrados deben hablar el mismo idioma. En electrónica, ese idioma se llama estándar de entrada-salida, o I/O Standard. Piensen en un estándar de entrada-salida como el protocolo diplomático entre dos países. Define un conjunto de reglas claras para que los dispositivos de diferentes fabricantes de diferentes partes del mundo puedan comunicarse sin malentendidos. La principal diferencia física entre estos idiomas son sus umbrales de voltaje para un 0 y un 1 lógico, y los esquemas de terminación que utilizan. Cada nuevo estándar es una innovación, un intento de hablar más rápido que el anterior sin que el coste se dispare. En el mundo de las señales digitales tenemos dos dialectos principales. En primer lugar, tenemos las señales tradicionales de extremo único, o single-ended. Este es el método clásico, un solo cable que transporta un voltaje, y ese voltaje se mide con respecto a una referencia común, el plano de tierra. Es como una sola persona gritando un mensaje a través de una habitación. La intensidad de su voz se mide contra el silencio de fondo. Ejemplos comunes de estos estándares son los archiconocidos CMOS y el antiguo TTL. Sorprendentemente, a pesar de su simplicidad, las interfaces de memoria han logrado llevar este tipo de señalización a velocidades superiores a los 5 GHz. Sin embargo, para casi todo lo demás, por encima de unos 150 MHz, el mundo se pasó al segundo dialecto. Ese segundo dialecto son los pares diferenciales. Aquí es donde la cosa se pone realmente elegante. En lugar de un solo cable, usamos dos. Uno transporta la señal y el otro transporta la misma señal pero perfectamente invertida. Si uno es un 1, el otro es un 0. Nombramos estas dos piernas del par con sufijos como P para el positivo y N para el negativo. La genialidad aquí es que cuando estas dos señales llegan al chip receptor, no se comparan con la Tierra, se comparan entre sí. Si el voltaje en la línea P es mayor que en la línea N, es un 1. Si es al revés, es un 0. Imaginen esto: en lugar de una persona gritando en una habitación ruidosa, tenemos a dos personas haciendo señales con las manos. Una levanta la mano, P, mientras que la otra la baja, N. Como observador no me importa el ruido de fondo de la habitación. Ese ruido, conocido como ruido de modo común, afecta a ambas personas por igual. Yo solo me fijo en la diferencia entre sus manos. Es un método increíblemente robusto. Me permite entender el mensaje incluso si la señal en sí se ha debilitado mucho o si hay mucha interferencia. Por eso, en el diseño de la placa de circuito impreso, estas dos pistas se enrutan juntas, manteniendo una distancia constante y una longitud idéntica para que cualquier interferencia externa les afecte a las dos por igual y se cancele en el receptor. Ahora bien, ya sea que usemos una señal o dos, ¿cómo definimos exactamente un 0 o un 1? Aquí entran en juego los umbrales de voltaje. Todo estándar de I/O define niveles de voltaje de salida y de entrada. El chip que transmite, el emisor, tiene umbrales de salida. Por ejemplo, garantiza que cuando envía un 1 lógico, el voltaje estará por encima de un mínimo, llamémoslo VOH mínimo, Voltage Output High, y cuando envía un 0 lógico, garantiza que estará por debajo de un máximo, VOL máximo, Voltage Output Low. El chip que recibe tiene sus propios requisitos. Para interpretar un 1, necesita ver un voltaje por encima de su umbral VIH mínimo, Voltage Input High, y para interpretar un 0, necesita un voltaje por debajo de su VIL máximo, Voltage Input Low. Piénsenlo en esto como un lanzador y un receptor en béisbol. El lanzador, el transmisor, garantiza que lanzará la pelota dentro de una zona de strike bastante amplia. El receptor, valga la redundancia, tiene una zona más pequeña, justo en el centro, donde necesita que llegue la pelota para poder atraparla limpiamente.
La diferencia de tamaño entre la zona garantizada por el lanzador y la zona requerida por el receptor es el margen de ruido. Es el espacio para el error. Ese margen es lo que permite que la señal se degrade un poco en su viaje por la placa de circuito impreso debido a la pérdida de inserción, la diafonía o el ruido electromagnético, y aún así sea interpretada correctamente. Normalmente este margen es de 0.1 a 0.3 veces el voltaje de alimentación o al menos 100 milivoltios. Como ingenieros, una de nuestras tareas fundamentales es verificar las hojas de datos de los chips que conectamos y a veces incluso hacer una hoja de cálculo de compatibilidad para asegurarnos de que siempre tengamos ese margen de seguridad. Un diseño sin margen es un diseño destinado a fallar. La diferencia en la robustez es abismal. Una señal single-ended podría necesitar un margen de voltaje, una altura de ojo en el diagrama, de aproximadamente el 30% del voltaje de alimentación. En cambio, una señal diferencial, gracias a su inmunidad al ruido, puede funcionar con un requisito mucho menor, quizás solo el 5% del voltaje de alimentación. Es la diferencia entre necesitar un grito atronador y poder entender un susurro. Finalmente, una tercera consideración clave es algo llamado acoplamiento AC y voltaje de polarización, o DC bias. Muchos estándares diferenciales incluyen un voltaje de polarización. Es como una tensión de reposo a la que se tiran las líneas de señal. Puede ser la mitad del voltaje de alimentación o cualquier otro nivel. El problema surge cuando conectamos dos chips que tienen voltajes de polarización diferentes y no documentados. En ese caso asumimos lo peor y usamos acoplamiento AC, que no es más que poner un pequeño condensador cerámico, típicamente de 100 a 220 nanofaradios, en serie con la señal. El condensador tiene una propiedad mágica: bloquea la corriente continua, pero deja pasar la corriente alterna. La analogía perfecta es la de dos diplomáticos de culturas diferentes que se reúnen. Un diplomático, chip A, está acostumbrado a hablar muy cerca, tiene un espacio personal pequeño, un voltaje de polarización bajo. El otro, chip B, prefiere mantener una gran distancia, un voltaje de polarización alto. Si intentan hablar directamente, será incómodo. Estarán constantemente luchando por la posición, empujando y tirando. Esto es lo que hacen dos circuitos de polarización diferentes, luchan entre sí, distorsionando y recortando la señal. El condensador de acoplamiento AC es como poner una tabla de conferencias entre ellos. La tabla, el condensador, bloquea sus preferencias de espacio personal, el DC bias, impide que luchen, pero permite que la conversación, la señal de datos AC, fluya libremente a través de ella. Usamos esta técnica por dos razones principales. Primero, cuando los voltajes de polarización de los dos chips son diferentes o, peor aún, son desconocidos porque la hoja de datos no los especifica. En ese caso asumimos lo peor y usamos acoplamiento AC. Segundo, cuando los dos dispositivos pueden encenderse en momentos diferentes, por ejemplo, si están en placas separadas. Si un chip está encendido y el otro apagado, el chip apagado podría cortocircuitar la línea de señal a tierra. El condensador de acoplamiento AC previene que el circuito de polarización del chip encendido se dañe al intentar alimentar al chip apagado. La única advertencia del acoplamiento AC es que la línea de datos debe estar siempre cambiando, siempre hablando. Por eso, las interfaces que usan acoplamiento AC también deben usar esquemas de codificación de datos que garanticen transiciones constantes. Así que, para concluir, hemos visto que el diseño de circuitos digitales en el mundo real es un arte de la comunicación. Nos hemos adentrado en los estándares de I/O, el lenguaje universal de los chips. Hemos diferenciado entre los dos dialectos principales, el robusto y moderno par diferencial y el clásico single-ended. Hemos descifrado su gramática, los umbrales de voltaje que definen un 1 y un 0, y la importancia crítica del margen de ruido, nuestro colchón de seguridad contra el caos del mundo físico. Y finalmente, hemos aprendido el protocolo diplomático del acoplamiento AC, una técnica elegante para resolver conflictos de voltaje entre chips. Entender estos principios no es solo teoría, es la base para construir cualquier sistema de hardware complejo, desde un simple dispositivo IoT hasta los supercomputadores que impulsarán la próxima generación de inteligencia artificial. Nos vemos en la siguiente clase.